que pues el Señor Jesucristo les había estado diciendo en diferentes partes cómo deberían de ser, cuál debería de ser su actitud como cristianos, cómo perdonar, no guardar rencor, cómo hacer lo bueno. Y les presentaba diferentes parábolas como la de la mayordomía, y también les estaba presentando el hijo pródigo y cosas por el estilo. Entonces, al último les dice los apóstoles le dicen al Señor que les aumente la fe, ¿no? Que es algo de lo que habíamos visto, que es cuando pone el ejemplo del grano de mostaza. Y más adelante habla ya del deber del siervo, que pues el siervo lo que tiene que hacer, eso es lo que debe de hacer, y que pues al cumplir su trabajo, pues que no espere alguna compensación adicional por estar haciendo lo que está obligado a hacer, ¿no? Y al último, pues hablamos de los 10 leprosos, donde son sanados, y uno de ellos es precisamente samaritano, y es el único que viene a agradecerle al Señor Jesucristo por haberlo sanado. Y entonces hablábamos de que pues ellos ya más o menos también estaban esperando al Mesías, y lo vemos cuando el Señor habla con la samaritana. Entonces ellos tenían la misma fe, se puede decir, la misma religión en cierta parte como los judíos, pero pero pues no se podían, no se toleraban, no se hablaban, no se soportaban. Entonces, entre judíos y samaritanos. Sin embargo, pues sabían ellos que la salvación era por parte de los judíos. Entonces, cuando pasa esto del samaritano, entonces el Señor anuncia sobre su venida, ¿no? Y así está titulado, la venida del reino. Esto ya lo hemos comentado varias veces cuando hablábamos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas, en el capítulo 21, no en el capítulo 17. Pero exactamente lo mismo, o sea, el Señor, cuando les preguntan sobre el fin de los tiempos, el Señor menciona exactamente las cosas que les dice paso por paso, a detalle, a los discípulos, ¿no? Y entonces como que es algo que les está diciendo primeramente a los fariseos, y como no se lo está diciendo a los discípulos, no se los dice con tanto detalle, pero sí les dice varios detalles muy importantes, ¿no? Les está diciendo que el reino de Dios no va a ser anunciado, sino que va a venir repentinamente, como ladrón de noche, como lo decían ya varias profecías, como lo decían ya varias de las parábolas que había dado el Señor Jesucristo. Su venida siempre dijo que iba a ser repentina, no va a ser algo anunciado. Entonces, eso prevé a las primeras y últimas generaciones sobre que el Señor Jesucristo pues nunca va a poder ser anunciado por alguna religión y decir este es el Cristo, ¿no? Como muchas religiones lo acostumbran. Entonces, falsos cristos. Entonces dice que no vendrá con advertencia, y que cuando le digan helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, entonces no va a ser cierto. El Señor Jesucristo todavía no va a estar. La señal clara es que vamos a ser arrebatados, como cierra este capítulo, que dice que vamos a ser arrebatados en el día de su venida. Entonces yo les había platicado que en los judíos nada más tenían dos Mesías, uno era el Mesías humilde y el otro era el Mesías reinante, y cuando viene el Mesías reinante es cuando somos arrebatados, y es el único arrebato que hay, y fuera de eso el Señor Jesucristo nunca se menciona ningún otro arrebato. Entonces dice en el 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué? Porque ya lo decía, ¿no? Muchos desearían haber visto o haber estado presentes cuando los discípulos, cuando vino el Señor Jesucristo,
y tener la experiencia de los discípulos de haber estado con él y todo ese rollo. Entonces, de haberle conocido y todo, entonces pues, sí, muchos lo pueden desear. Y sabían perfectamente que pues, bueno, sabemos actualmente que Él era el Señor Jesucristo. Muchos de los contemporáneos, ya lo hemos comentado, sabían que Él era el Mesías, ¿no? Entonces, el resto de la gente que no lo sabía, bueno, pues de todas maneras, muchos después lo supieron y cosas así. El caso es que el tiempo de Jesucristo, ese tiempo que pasó aquí en la tierra, en su primera venida, pues mucha gente anhelaría conocerlo, ¿no? Haberlo visto. Y muchos desearían que todavía estuviese permanente, ¿no? Estuviese presente. Y entonces dice que, entonces os dirán, helo aquí, helo allí, y no vayáis, no lo sigáis, ¿no? Porque si lo sigues, si sigues a estas personas, pues te están perdiendo, te están mal informando, te están mal enseñando. Y dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, está haciendo bien claro el Señor Jesucristo, les está diciendo que nada más va a haber un día en el cual Él va a venir. Entonces, no dice de varios días, no dice en el primer día, en el primer arrebato, habla de un día, en su día el Señor Jesucristo, cuando venga como el Mesías reinante, va a venir de un momento a otro, así de rápido como un relámpago. Y entonces dice, pero primero es necesario que padezcan mucho y sea desechado por esta generación. O sea, iban a padecer en el final de los tiempos, y se regresa a que el Señor Jesucristo tenía que padecer y morir en el tiempo en el que estaba. Y por eso dice en esta generación, no menciona ninguna otra generación, y no está haciendo referencia a la última generación. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y cuando leemos Mateo, Marcos, y cuando leemos Lucas, nos damos cuenta de que todos hacen referencia, bueno, algunos de ellos, me corrijo, algunos de ellos hacen mención a que así como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamientos, cuando él está hablando con sus discípulos, hace mención, así como en ese momento hace mención de con los tiempos de Noé, que fue muy repentino el diluvio y que así de repentina iba a ser la venida del Señor Jesucristo. Ahorita que está hablando con los fariseos, también les hace la misma mención, así de rápido va a ser. O sea, a lo que voy es a esto, a que 3 de los discípulos en los diferentes evangelios dan testimonio de que el Señor Jesucristo lo había planteado de esta manera, pero también el Señor Jesucristo vuelve a plantear esto en esta parte cuando no está hablando con los discípulos, sino que está hablando con los fariseos, ¿no? Y les vuelve a detallar casi paso por paso, o sea, no paso por paso como está detallado en los otros evangelios, sino paso por paso en el sentido de que hay muchas cosas que van en el mismo orden y cómo se van a suceder, y que son pasos muy similares, o es lo mismo. El Señor Jesucristo está siendo consistente con las otras versiones en esta parte de esta declaratoria a los fariseos, ¿no? Sí. Estamos más o menos alrededor del versículo 30. Sí. Ok. No, en el 27, perdón, en el 27. Capítulo 17, versículo 27. Sí. Ok, entonces sigo diciendo. Y dice, así mismo como sucedió con Lot también, ¿no? Que también comían, bebían, estaban en fiesta y lo que sea, pero también de un momento a otro, pues estaba Sodoma y Gomorra, y fueron, les llovió fuego del cielo y pues fueron destruidos, ¿no? De una manera muy rápida. A eso es a lo que se refiere el Señor, a que fue muy rápido, nadie lo esperaba. Y pues nadie va a esperar cuando sea la venida del Señor Jesucristo.
Claro, más que aquellos que ya estén conscientes de cuáles son las señales del fin de los tiempos. Dice el 30, así será el día del Hijo del Hombre, en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Esto ya lo habíamos dicho, que cuando ven la señal de la gran abominación, dice él que va a haber una gran persecución en el pueblo judío, y aquí les está diciendo, y lo mismo que les dice, ¿no? Cuando estén en las azoteas no bajen o no regresen a sus casas, sino que huyan, porque viene una gran tribulación como nunca la ha habido. Y en ese momento, y en ese mismo contexto, pues está diciendo esto, exactamente lo mismo. Y dice, y les dice otra vez, haciendo mención a la mujer de Lot, dice, pues ¿se acuerdan a la mujer de Lot, no? Viendo hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Entonces, en este caso, les está diciendo, recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot por estar pensando en las cosas materiales, yo creo. Y dice, les dice como las últimas señales, les dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, si se acuerdan, son también las mismas señales. Una vez que el Señor ya dio la parábola de esto, cuando empieza otra vez a hablar de la venida del Señor Jesucristo, es cuando habla precisamente de que dos mujeres estarán en el camino o que dos estarán moliendo. Y aquí dice que dos mujeres estarán, una acostada al lado de la otra, ¿no? Y dice dos, bueno, dos mujeres, sino, sí, en una cama, sí. Entonces, que dos personas, ¿no?, estarán acostados, y que una persona va a ser tomada y la otra será dejada. Y dice también lo mismo, ¿no?, del campo, dos estarán en el campo, y habla del molino, cuando estén en el molino. Entonces, si se fijan, es lo mismo, el mismo orden que había tenido en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, es el mismo orden que les está dando aquí. Y termina siempre hablando de que ese va a ser el día del fin, el día de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y entonces cuando ellos les dicen, ¿dónde va a suceder esto? Él les dice, donde estuviese el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y lo mismo dice en alguno de los evangelios, cuando también les dice, pues ¿dónde? Pues donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Eso quiere decir que donde vean que el Señor Jesucristo se manifieste, ahí es donde van a suceder las cosas, o donde estén sucediendo las cosas principales, que va a ser en Israel, y las profecías dicen que va a ser ahí en Jerusalén, pues ahí es donde va a suceder todo este tiempo, todas estas señales, ¿no? La parábola es muy, muy simple de entender. Ante la insistencia de la viuda, el juez dice en el 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, ¿no? Entonces, les dice el Señor, ¿acaso Dios, en el 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No, o sea, el Señor, si antes de que nosotros le pidamos algo, ya nos está escuchando, ya sabe lo que queremos. Entonces, y dice el Señor que claman a Él día y noche. O sea, día y noche le están pidiendo justicia, día y noche le están pidiendo alguna resolución con respecto a alguna petición. Dice, ¿se tardará en responderles? Yo creo que no. Yo creo que ante la insistencia el Señor no tarda en responder. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí es un poquito más que nada de percepción, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice, pues ciertamente el Señor nos va a hacer justicia? Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, pues yo creo que ya es como una referencia aislada, en cierta manera,
haciendo mención a que pues cada vez es menor la fe en la humanidad. La mayoría de la fe se está desviando, está yéndose con falsas doctrinas, con falsas cuestiones, con una mala doctrina, una mala enseñanza, y eso hace que precisamente pues muchos de ellos con el tiempo pues también piensen que ninguna religión tiene la verdad. Por lo menos claro que no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, pero pues ni siquiera que eso, sino que prácticamente que a ningún tipo de verdad, ¿no? Sino que no tenemos razón en nada. Mucha gente tiende a pensar así, que como no tenemos la verdad absoluta, pues todo lo que nosotros podemos pensar está erróneo o está mal interpretado. Hay gente que dice que nosotros tenemos una mala interpretación de la Biblia, hay otros que dicen que las traducciones de la Biblia están mal hechas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el caso es que se están justificando para cambiar la fe, y al cambiar la fe, pues cambian el concepto a veces en la fe del Señor Jesucristo, ¿no? Como lo vemos en algunas religiones, que o no le dan la posición de Dios, o no le dan la posición de Salvador, o cosas así, ¿no? Por el estilo. Muchos dicen que es un profeta. Entonces, el caso es que de ahí se deriva a que muchos también piensan que pues Él no vino a salvarlos de sus pecados a través de su sacrificio, y así sucesivamente. Bueno, muchas religiones se van distorsionando al grado de que se pierde esa fe, y a eso yo creo que se refiere el Señor Jesucristo. Aunque Él está al pendiente y demás, tal vez con el tiempo pues ya no encontraría la fe con la que se estaba esperando en ese tiempo el Mesías, ¿no? Como lo estábamos viendo. Digo, es una idea, porque a fin de cuentas pues no hay, como decimos, no hay, es muy difícil. Si de por sí la interpretación es difícil, también saber una idea exacta de a qué se está refiriendo pues es difícil. Ok, la parábola Pero de... por la referencia del pasaje, pues bueno, ahí sí concuerdo contigo, ¿no? El hecho de que diga, pues, hallará fe, porque habla de esta mujer, ¿no? Que es insistente con un juez, digo, con un hombre. Entonces el Señor hace la comparación, dice, si a este hombre, ahora sí como pudiera decir, por cansancio, el juez le da respuesta o la ayuda, pues el Señor no lo hace por cansancio, sino porque Él nos escucha y está atento y nos ama, ¿no? Sí. Es por eso que responde a nuestras oraciones, pero dice, digo, se hila con el versículo, los versículos anteriores, creo yo, en el momento de decir, pues cuando venga Cristo, nos habla de que va a haber ciertas manifestaciones, y entre ellas creo que la falta de fe es una también. El hecho de que ya la gente pues nos estamos desviando, o sea, se están desviando hacia otro tipo de cosas, ¿no? Queremos como que soluciones rápidas y más que nada verla. Y sabemos que la fe, pues no es eso, la fe es creer sin ver, ¿no? O sea, estar plenamente seguros de que pues existe un Dios y que va a respondernos. Y la verdad es que ahorita creo que es lo que menos se está, pues se está enseñando. Sí. Entonces creo que también, ¿no? O sea, concuerdo contigo en esa parte, ¿no? De que pues realmente se están manifestando tantas cosas, y pues creo que por ahí la pregunta del Señor, de que parece que pues no va a haber quien pues quien crea a lo mejor en algún momento en él, ¿no? O ya no haya esa misma confianza, o es en esa misma esperanza que pues que tenemos los que le conocemos. Sí, y está hablando de algo como que, pues ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, la religión del Islam, que es tan predominante entre las iglesias que no creen en Dios, ¿no? Y el plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces, y sin embargo, cómo se han impuesto en varios lugares. Y, y precisamente está hablando, ¿no? De que para que tú le pidas a un juez que algo te haga es porque tienes fe
No, en este caso, si tú le pides a Dios que algo te haga es porque tienes fe en que Dios te lo va a hacer, en que Dios va a actuar, por lo menos te va a responder un sí o un no, pero te lo va a responder. Y y, y así sucesivamente. Y en este caso, como que dice, bueno, y pues sin fe, o sea, si no hay fe en el Señor Jesucristo, si no hay fe en Dios, pues entonces a lo mejor ni siquiera los encuentre suplicando nada, ¿no? Pidiendo nada. Y totalmente perdidos, ¿no? Al menos es algo así como lo que yo veo. Porque está haciendo referencia a la actitud del juez, ¿no? Ante ahí, o sea, quiere decir que un hijo como tal, que está yéndole a pedir a Dios, pues tiene que tener por lo menos fe para estar ahí, ¿no? Insistiendo. Creer que le dice la palabra, ¿no? Que hay que acercarnos confiando y creyendo en que Él está ahí. Sí, en que Dios lo hará. Nos oye y hay alguien a quien podemos acudir. Así es. Ok. Lo bueno de estas interpretaciones o de estas partes de la Biblia pues es que están muy fáciles de entender, ¿no? Entonces el fariseo oraba no en voz alta y decía, Dios, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Y Él es bien ¿Mandé? Se enalteció, Él ¿no? era muy humilde. Sí, era argentino, era el fariseo argentino. Sencillito. Se le juntaron las dos cosas. Entonces dice que son ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano gacho que está aquí, ¿no? Pecador. Sabía que era pecador nada más porque lo conoce, porque era publicano. Era publicano, según. Entonces, en cierta manera, yo creo que tenía razón, o sea, estaba justificado porque estaba tratando de cumplir, estaba tratando de ser, de estar bien delante de Dios. Pero era por obras. Exacto. Quería justificarse por obras. Exacto, o sea, sin embargo, nosotros no somos salvos por obras, nosotros somos salvos por fe. Y las obras son por la fe. Entonces, así es, en agradecimiento y demás. Entonces, ese fue el error del publicano, ¿no? Digo, del fariseo, que en cierta manera, mientras que sí trataba de cumplir, por otro lado, como lo dicen, ¿no? Era vanidoso, ególatra o cosas así. Entonces, el publicano, que sí se sabía pecador, ¿no? Estaba de lejos y le decía, pues Señor, no soy digno, ¿no? Estaba de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y entonces decía, golpeando su pecho, decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo esto, aunque salvos, no debemos de perder, o la moraleja que yo diría en esto es, aunque salvos, pues sí debemos estar, no muy confiados, o no confiarnos, o no dormirnos en nuestros laureles, y todo ese tipo de detalles, ¿no? Aunque sabemos que la salvación no es por obras, sí sabemos que las obras son por agradecimiento. Entonces, debemos estar activos, debemos estar en una relación, debemos de propagar el evangelio y debemos de hacer varias cosas que pues están sujetas a que realmente nos sepamos pecadores o nos sepamos indignos, y que pues si estamos aquí es porque de veras que el Señor es misericordioso. Los niños estaban acercándose y entre toda la multitud que lo estrujaba y demás, yo creo que pues los niños también estaban ahí, y los niños, los discípulos pues estaban reprendiéndolos, ¿no? Como diciéndoles, pues, oye, vete, o no molestes al maestro, lo que sea.
Y entonces Él los jala aparte y les dice, dejad a los niños venir a mí, ¿no? No se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y ya lo habíamos comentado, que en muchas partes de la Biblia el Señor dice que de los niños y de los que maman, pues es el reino de los cielos, ¿no? Que en ellos está perfeccionada la ciencia y la sabiduría y varias cosas. Entonces, el Señor les dice, y en otras partes dice que sus ángeles son los que están de continuo en la presencia de Dios. Entonces, toda esa gama de textos bíblicos nos deja ver que pues realmente tenemos que ser como niños, y el Señor lo dice, ¿no? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y lo dice en varias partes, que nos es necesario nacer de nuevo, empezar otra vez. Y ese nacer de nuevo, yo lo he comentado en alguna ocasión, como es nacer en la fe, pues también es lo contrario a lo que pasaba con la parábola anterior, que estás empezando, ¿no? Estás conociendo parte de lo que es el principio del Evangelio. Pero después yo creo que aunque pase el tiempo, por mucho que sepas, nunca vas a saber casi nada. ¿Sí me expliqué, verdad? Porque de lo que es la creación, de realmente dónde estaba el Edén, cómo fue lo del diluvio, lo de los ángeles caídos y todo eso que nosotros medio conocemos una embarrada, pues es nada comparado a lo que se conoce en el reino de Dios, ¿no? Lo que conocen ya los que están ahí. Entonces, en ese sentido de ignorancia, pero con fe, muy ignorantes, pero con mucha fe. Así es como así es como siempre vamos a estar hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Por mucho que sepamos, y dice una parte, ¿no? Que humilló a la ciencia, a los sabios y a los entendidos. Entonces, primero llega este joven y le dice, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me dices bueno si no hay bueno más que Dios, ¿no? Que está en los cielos? ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues él tenía la fama de ser maestro, tal vez el Mesías, pero no les constaba. Entonces, no sabiendo si era el Mesías, pues no lo podían llamar bueno, ¿no? Entonces, y esa es la corrección que le hace, que no puede haber nadie bueno sino solamente Dios. Y entonces, cuando él le dice que ¿qué necesita para entrar en el reino de los cielos? Él le dice, bueno, pues cumple todo lo que dice la ley, ¿no? Y le dice, todo esto hago desde que era yo joven. Yo creo que efectivamente era honesto, porque si no el Señor Jesucristo, pues no le hubiera dicho que no, que estaba mal. Entonces, tenía razón, o sea, sí lo estaba haciendo. Y después le dice, bueno, pues deja todo y sígueme. Y entonces él se entristece porque pues era muy rico. Y ciertamente él no fue y le dijo, pues es que yo soy muy rico, ¿no? Tal vez se le notaba, pero no sabían qué tan rico. Entonces el Señor dice, sin embargo la Biblia dice que él era muy rico. Entonces el Señor le dice, ¿no? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Esto es porque, pues yo creo que la riqueza, si no la repartes, si no la compartes, pues estás en el mismo que lo que le pasó a Lázaro y al rico, ¿no? Que aunque Lázaro tenía necesidades y el rico lo veía porque estaba en la puerta de su casa, no hacía nada para ayudarle. Entonces, porque las otras parábolas hablan de que prestes un servicio, de que ayudes, de que veas por la demás gente, ¿no? Entonces, y en el caso del rico, en la parábola de Lázaro, el rico termina en el Seol. Termina en el Seol porque pues precisamente siempre fue duro de corazón. Y en este caso, pues yo no sé si las riquezas te endurezcan el corazón, pero sí creo que mientras tú no utilizas tus riquezas para ayudar a los demás y demás, pues sí va a ser muy difícil, porque pues está muy asociada una cosa con la otra, ¿no?
Entonces, les dice el Señor que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios, eso dice el 25. Pero ya habíamos comentado en evangelios anteriores que existe esa teoría de que el ojo de aguja era la entrada que se les daba a los graneros donde se les ponía a los camellos a pastar o a descansar y cosas por el estilo, y que eran bajos y que para eso se tenían que hincar a los camellos en sus 4 patas y hacerlos arrastrarse para pasar por el ojo de la aguja, pero que era ese ojo de aguja, no era un ojo de aguja como el que conocemos. Pero yo vuelvo a lo mismo. Y en primer lugar, no es algo que se haya demostrado científicamente o que existe en la realidad, en la historia de nadie. Eso es una especulación, es una creencia no comprobada. En ningún lado lo comprueban. Por un lado. Y por otro lado, yo creo que sí es tan contundente o tan hablando de una aguja normal, porque el Señor Jesucristo le dice: lo que para los hombres es imposible, no es imposible para Dios. Y estamos hablando de una imposibilidad, de algo que es imposible. Y el hecho de que pasara un camello arrastrándose por una puerta de granero, por difícil que hubiese sido, no era imposible, era algo que se acostumbraba a hacer. O sea, sí le costaba dificultad al camello, pero no era algo imposible. Y en este caso el Señor Jesucristo está hablando de algo que es imposible, igual que los apóstoles. Y entonces es que entre ellos empiezan a decir: bueno, pues es que nosotros hemos dejado todo, ¿no? Bueno, primero dicen: ¿quién podrá ser salvo? Y eso pues el 26. Y entonces es cuando Pedro en el 28 le dice: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y el Señor Jesucristo les dice: pues todo lo que ustedes hayan dejado, como no sé si Pedro, no me imagino que como queja, sino más bien como diciendo: bueno, pues nosotros ya dejamos todo y sí te hemos seguido. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro: no, que no hay cosa que se haya hecho o que hayan dejado por casa, hermanos, padres, mujeres, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en el reino de los cielos, ¿no? En este tiempo y en el siglo venidero, ¿no? Entonces, eso es lo que platican, ¿no? Como se explica esto de una manera un poquito más profunda. Fíjense, aquí en esta parte el Señor Jesucristo ya les había estado anunciando que venía su muerte, y lo había hecho de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Todavía en la profecía que estaba anterior, creo que también les llega a mencionar algo lo que estábamos comentando. Pero, no, miento, estoy hablando de otra cosa. No viene en esa parte. El caso es que sí les había estado anunciando en diferentes maneras, en diferentes ocasiones, que él iba a morir y a revivir en el tercer día. Además, habíamos platicado de que existían profecías que ya hablaban de eso, ya daban señales de esto, ¿no? de este tipo de situaciones. Y entonces, y otros libros, en algunos otros libros de los cuales no están a veces en la Biblia, pero que existen dentro de la cábala judía, dentro de los libros que ellos utilizan, perdón, sí, creo que se le llama la cábala judía, ¿no? Entonces, ellos tenían el conocimiento, y sin embargo no alcanzaban a asociar el hecho de que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a ser, y de algunas cosas de las señales de lo que realmente pasó, como una anticipación a lo que estaba profetizado, y una anticipación a lo que él estaba profetizando que tenía que pasar, y que él ya sabía, que era el hecho de que lo escarnecieran, le escupieran,
y que fuera afrentado y varios detalles, ¿no? Perdón, ha sido como de que también lo tenían que, bueno, lo iban a matar y que una vez muerto él iba a resucitar al tercer día. Entonces, todo eso, el Señor Jesucristo lo viene anunciando, ¿no? Como algo que va a suceder. Y entonces, vemos que ellos siguen con esto bloqueado, y ya lo sabíamos porque también cuando muere el Señor Jesucristo, a pesar de que durante también todo ese momento les está avisando que ya va a ser entregado, que ya va a ser crucificado y demás, durante todo ese momento y después de su muerte, cuando ellos se dispersan y se van, y después de la muerte cada quien jala por su rumbo, como diciendo, bueno, pues hasta aquí llegó este Mesías, o ya no este Mesías, sino este profeta, o este maestro, no lo sé, porque hasta que ellos ven la resurrección del Señor Jesucristo, y yo creo que después lo entienden, pero una vez que pasan los 40 días que está el Señor Jesucristo con ellos, hasta entonces como que terminan ya de encajar todo lo que estaba profetizado y todos los hechos en su lugar, de tal manera que ellos ya no tenían duda de que ellos eran parte de la iglesia primitiva que tenía que llevar este evangelio de salvación del Señor Jesucristo a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más o menos nos deja ver esta parte. Bueno, esta también es una parte muy fácil de entender, ¿no? Él estaba junto al camino mendigando, el ciego, y al oír que la multitud pasaba, preguntó qué era aquello, y entonces ya le dijeron que era Jesús, ¿no? Y entonces él empieza a decir, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Varias veces, porque estaba dando voces. Y dice, y los que iban delante le reprendían que se callase, y él clamaba con más fuerza para que pues, pudiera escucharlo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, Señor, que reciba la vista. Lo digo de una manera más fácil para que pues, lo entendamos mucho más rápido y más claro, ¿no? No lo imaginemos. Entonces dice Jesús, le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y entonces pues él le siguió glorificándolo, y pues todo el pueblo cuando vio que aquel ciego había recibido la vista, pues todo el mundo estaba glorificando a Dios, ¿no? A través del Señor Jesucristo. Porque recordemos una vez más que nadie podía hacer milagros de sanidad o de cosas así si no era por parte de Dios, si no venía de parte de Dios. Ok, si Dios no lo permitía, ¿no? Entonces, por eso eran las alabanzas a Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. No creo. Oscar, ¿lees Jesús y Zaqueo, por favor? Sí. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos. Trataba de ver quién era Jesús, pero no, por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Entonces, esta parte también está muy fácil, ¿no? Zaqueo era cobrador de impuestos, nadie lo quería, pero además se había enriquecido a través
Digo, no dice aquí que a través de los impuestos y demás, pero pues seguramente por ahí andaba la onda. Entonces, Pedía sin de más. embargo, ¿mandé? ¿Oscarito? Pedía de más. Sí, pedía de más. Pedía de más. Sí, como todo buen cobrador de impuestos. Y entonces, para empezar, cuando él se sube al sicómoro, el Señor le dice, no, Zaqueo, desciende porque voy a morar en tu casa esta noche. Entonces, yo creo que desde ahí, Zaqueo ya traía como que la idea de que también lo que hemos estado platicando, ¿no? De que de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra con él a su casa, ¿quién creen que estaba hablando mal de ellos? Entonces dice, todos empiezan a murmurar, ¿no? Seguramente los fariseos y los escribas, ¿no? Pero dice que todos. Creo que en otra parte sí dice que los fariseos. Entonces dice que murmuraban, ¿no? Que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Entonces, vuelvo a lo mismo, seguramente si él se había enriquecido, si Zaqueo se había enriquecido, pues había sido a través de las tranzas, porque si no, no le dirían, no sabría el pueblo que es una persona pecadora. Y entonces Zaqueo, ya arrepentido, ya transformado, yo creo que viendo que el Señor lo había reconocido y que sabía de su vida, él sufre esa transformación, ¿no? Seguramente. Y entonces dice que pues dona la mitad de sus pertenencias y que si alguien había él defraudado y que se lo pudieran comprobar legalmente, ay, no es cierto, y que si alguien había defraudado, pues que le iba a dar 4 veces, ¿no? Lo que le había quitado. Entonces, y el Señor dice, el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, bueno, pues ciertamente ahora ha llegado el reino de los cielos a esta casa, ¿no? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, ¿no? Y por último dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, pues está hablando precisamente de que pues él estaba perdido y el Señor Jesucristo pues lo había salvado, ¿no? Por eso estaba él ahí, porque ya sabía, como todo lo que el Señor Jesucristo sabía de antemano, también ya sabía que Zaqueo, simplemente con que el Señor Jesucristo se invitara a su casa, lo iba a salvar, ¿no? Iba él a tener la convicción de salvación. Y después dice la parábola de las 10 minas. ¿A quién me va? ¿A mí? Sí, Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, los de Jerusalén estaban esperando a que ya viniera el Mesías y demás. Entonces el Señor Jesucristo les dice esta parábola. Dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había sucedido a cada uno, ¿no? Y dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Aquellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Sí que era severo. ¿Sí qué? Sí que era severo, digo. Sí. Yo digo que aquí son diferentes situaciones, fíjense. Es como la parábola del sembrador. Entonces, en la cuestión de la parábola del sembrador, son varios los que reciben la palabra, algunos la aceptan de una manera, otros de otra, una por los placeres de la vida y las vicisitudes, dejan la palabra y cosas así, y alguna de la semilla cae en buena tierra, que es la que produce. Entonces, en este caso, los que producen pues son aquellos que entregan resultados sobre los talentos o los dones, o sobre la comisión que en un momento dado ellos recibieron, o sobre la fe que recibieron, porque dentro de los dones y dentro de los frutos aparece la fe. En una de las predicaciones que di estaba ese tema precisamente. Entonces, a pesar de que la fe puede ser el principio de nuestra creencia y puede ser lo más pequeño en un momento dado, también es pues lo que es el eje de todo, es lo que mueve todo, tanto el crecer, el tener una relación, el que podamos nosotros tener la confianza, como lo veíamos en el juez injusto, y cosas por el estilo. O sea, la fe, la verdad es que es muy importante. Entonces, sin embargo, aunque fuese nada más la fe, ese don o ese talento que se recibe, con ese talento, pues olvídate, se supone que tú lo puedes multiplicar, ¿no? Al 100 por 1. Entonces, y aquí vemos que cuando hablan de las monedas, aquel siervo que sí había creído, sí sabía, sí entendía, pero nunca se preocupó por desarrollar el talento o esos principios que el Señor le había dado. Hablemos en este caso de que si fuese solamente la fe, ese talento de fe, por no desarrollar aunque fuese ese talento de fe, el Señor le dice: pues denle al que más dones tiene, al que más trabaja, al que más sabe para lo que son las cosas que Dios te da, denle lo que tiene, ¿no? Denle más. Y al que no tiene, pues y al que no tiene, pues aún lo que no tiene se le va a quitar, ¿no? O sea, eso y mucho más. En algunas parábolas habla de que dice: y a tómelo y arrójelo afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, podría ser aquellos que se pierden y que pues creyeron el evangelio y demás y no lo llevan a cabo, no tienen ningún fruto, no tienen ninguna acción, no tienen ninguna actividad, no lo sé, pero que a fin de cuentas parece no ser salvos realmente. Y entonces el Señor dice: pues estos échenlos fuera, ¿no? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En algunas parábolas, en esta parábola no. Pero lo que sí dice es que a los enemigos, aquellos a los que no querían que Él reinase, y en este caso yo creo que aquí deja ver que aquellos que sí creyeron, pero que no fueron consistentes o no fueron realmente salvos, o medio creyeron o conocieron, pero fueron, como dicen, simpatizantes, que fueron simpatizantes, esos son los que en un momento dado pues
el Señor va a echar fuera. Pero esos no tienen nada que ver con aquellos que practican, por ejemplo, la maldad, que son, ateos, pero que son ateos conocedores, porque hay ateos que son ateos por ignorancia, sino que se dicen ateos con todo conocimiento, con toda la fuerza, ¿no? Y más aquellos que practican pues la brujería, la satanería y todo eso, que saben perfectamente que están en contra de los principios de Dios, o aquellos que están contra la palabra de Dios. Entonces, esos son los enemigos que no querían que Él reinara. O sea, esas son las gentes que no quieren que que venga el Señor Jesucristo, no creen, no quieren creer, y a los que creen, pues en un momento dado no nos tachan de ignorantes o de ingenuos o lo que ustedes quieran. Pero el caso es que mientras que nosotros lo platican en varias predicaciones o en varios ejemplos o en varias anécdotas, ¿no? Donde dicen que pues si nosotros hacemos las cosas conforme a nuestra fe, en un momento dado, si el cielo existe, o no existe, nosotros no habremos perdido nada. Pero si existe, aquellos que no obedecieron la palabra de Dios, aquellos que no tuvieron la fe, pues ellos son los que van a pagar una vida eterna de, como lo dice la Biblia, de escarmiento, ¿no? Y de juicio. Para que se cumpliese la profecía, yo creo, estaba abierta, porque pues al fin de cuentas cada quien era conocedor, pero la profecía es como pasa, ¿no? En casi todas las películas de leyendas y profecías y demás. La profecía se sucede porque pues así está profetizado, porque ya se sabe que así va a suceder, no porque no tengamos un libre albedrío para cambiar en un momento dado la situación, ¿no? Entonces, y así pasa, digo, yo creo que así pasaba con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que estaban cerrados sus ojos, no podían distinguir el tiempo de su visitación. Entonces dice, primero los manda por el pollino, en el versículo 30, donde sabían que nadie había montado a ese pollino, y así estaba profetizado. Y dice, desatadlo y traedlo, ¿no? Y si alguien les pregunta por qué lo desatáis, responden que porque el Señor lo necesita. Y así sucedió cuando ellos lo estaban desatando. Y dice, cuando ellos estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, bueno, primero ellos ponen sus mantos encima del burro para que el Señor Jesucristo monte el burro, el pollino. Y ya cuando ellos estaban cerca, en la bajada del Monte de los Olivos, la multitud empieza a gozarse y comenzó a alabar a Dios. Fíjense, se empieza a gozar la multitud porque ellos ya sabían que Él era el profeta. Los que eran entendidos, los abusados, ya sabían que Él era el Mesías. No que era el profeta, perdón, que era el Mesías. Y entonces ya lo estaban alabando y alababan a Dios, y tan así que dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea, ¿quién era el Rey que iba a venir en el nombre del Señor? Era el hijo de David, que estaba profetizado, ¿no? De la descendencia de David, para mantener el reino que iba a durar por generaciones. Entonces, ya sabían que se trataba del Mesías. Y entonces, tan así era de evidente, que por eso mismo, dice, paz en los cielos y gloria en las alturas. O sea, todo eran alabanzas celestiales, alabanzas por esta manifestación del Mesías. Y entonces, los fariseos por lo mismo empiezan a reclamarle al Señor Jesucristo, ¿no? Y les dice, pues reprende a tus discípulos. Pero Él les dice, os digo que si estos callarían, las piedras clamarían, ¿no? Entonces, era súper evidente que Él era el Mesías, y se los está haciendo conocer también a los fariseos, aunque si les era oculto a gran parte de la población de Jerusalén, pues también les era oculto a estos fariseos. O sea, ellos han de haber dicho, no, pues este cuate nos está viendo la cara este profeta, ¿no? Y entonces es cuando Él
habla y sobre la ciudad y llora y les dice, oh si también tú conocieses a lo menos a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, que era lo que yo decía, ¿no? Si ellos hubiesen descubierto, alguna vez lo comentamos, si ellos hubiesen, ¿qué hubiese pasado si hubiesen entendido que él era el Mesías? Pues las cosas hubiesen sido totalmente diferentes. Aunque las profecías, el resto de las profecías no se hubiesen cumplido, el Señor Jesucristo hubiese sido manifiesto desde ese momento, porque en ese momento hubiese empezado la salvación, no nada más en Jerusalén, sino para todo el mundo. Y entonces dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán y te harán vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo del Mesías, el tiempo de la venida, ¿no?, del Mesías. Los otros evangelios son varias cosas. Una vez que tiene la entrada triunfal, son muchas cosas las que les dice a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, o sea, y a los ancianos. Por eso trataban de matarlo, porque la verdad les pega durísimo, ¿no? Y yo creo que precisamente por lo mismo, porque era la entrada triunfal donde el Señor Jesucristo pues ya estaba por ser condenado, ya iba a eso. El plan era entrar con esa entrada triunfal para que lo apresaran y demás y fuera ya crucificado. Entonces todo el plan o toda la profecía ya estaba, el plan de Dios ya estaba cumpliéndose con estas características. Entonces, él llega y en el templo pasa varios días y bueno, parece que son varios días de acuerdo a los evangelios, y dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían en el templo, que esto ya lo hemos visto también cuando hace el atado de las cuerdas, y entonces les dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Y platicábamos de por qué decía el Señor Jesucristo esto, que porque se acostumbraba a comercializar con el ganado que se iba a sacrificar y con las diferentes cosas que se iban a sacrificar a los animales, y se hacía una tienda ahí. Y dice que después de eso el Señor les seguía enseñando cada día en el templo, y los principales sacerdotes y los escribas y principales del pueblo procuraban matarle. Y lo hemos visto, ¿no?, que en alguna ocasión hasta como que lo tratan de capturar y sale corriendo, ¿no? Se les escapa. Entonces dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, esto de que todo el pueblo estaba suspenso es lo que decíamos, ¿no? Entre que parte del pueblo consideraba que él era un profeta, tal vez el profeta Elías, otros decían que era la resurrección de Juan el Bautista, y otros decían que era el Mesías, pues no podían matarlo, porque el pueblo estaba esperando a ver qué era lo que les iba a decir, porque él hablaba con autoridad y con conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no era tan fácil apresarlo, porque no encontraban con qué culparlo. Algo que entrase dentro de las normas de la ley de los judíos, ¿no? Entonces, por eso intentaban encontrarle falsos testigos y cosas por el estilo, para que en un momento dado pudieran culparlo de alguna cosa que los demás pues no hubiesen dado un visto bueno, un testimonio, ¿no? Como diciendo, él en alguna ocasión dijo que derribaría el templo y lo levantaría en 3 días, ¿no? Y en un momento dado, pues, no todos pudieron haber escuchado lo que el falso testigo estaba diciendo. Entonces, nadie podría contradecirles, ¿no?